Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palar. Y hoy seguimos con la serie sobre el patrimonio mundial en España y en esta ocasión vamos a hacer un viaje espectacular al pasado para descubrir el impresionante conjunto arqueológico de Mérida. Prepárate para conocer los secretos de una ciudad que fue fundada hace más de 2000 años por el mismísimo emperador Octavio Augusto. Vamos a explorar sus teatros, anfiteatros, circos, templos y mucho más. Por eso, ponte cómodo y disfruta de este recorrido por una de las joyas arqueológicas de España. ¡Vamos allá! Empezamos nuestro viaje en el Teatro Romano, una auténtica joya construida entre los años 16 y 15 a.C., hace más de 2000 años, por orden del cónsul Marco Vipsanio Agripa, uno de los hombres de confianza y responsable de muchos de los éxitos militares de Octavio, entre los que destaca la victoria naval de la batalla de Aquio contra Marco Antonio y Cleopatra. Además, este teatro ha visto muchas remodelaciones a lo largo de los siglos, especialmente durante el reinado del emperador Trajano y más tarde en la época de Constantino. Pensad que el Teatro Romano de Mérida es uno de los mejores conservados de todo el Imperio Romano. Su capacidad original era de aproximadamente 6.000 espectadores, divididos en 3 caveas o gradas según su clase social. La fachada del teatro, conocida como la Frons Scaenae, es particularmente impresionante, ya que tiene una altura de 17 metros y decorada con columnas de mármol y estatuas de dioses y emperadores. Una curiosidad es que este teatro estuvo cubierto de tierra y olvidado durante siglos debido al abandono propiciado por el cristianismo, que consideraba inmorales las representaciones teatrales, y solo la parte superior del graderío, conocida como las 7 sillas, permanecía visible. Y también, según la tradición, se dice que diversos reyes árabes se sentaron allí para decidir el destino de la ciudad. Y hoy en día, el teatro sigue siendo un importante centro cultural y cada verano alberga el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, donde se representan obras de teatro, danza y música, reviviendo así su antiguo esplendor. Y si el teatro era el lugar para disfrutar de la cultura, el anfiteatro romano era el epicentro de la adrenalina. Inaugurado en el año 8 a.C., este edificio era el escenario de luchas entre gladiadores y fieras, un espectáculo que atraía a miles de espectadores. Con una capacidad para 15.000 personas, el anfiteatro era el lugar donde la emoción y el peligro se mezclaban en un espectáculo inolvidable. El anfiteatro tiene una forma elíptica típica, con una arena central rodeada por un alto podio que protegía a los espectadores de los animales salvajes. El graderío estaba también dividido en 3 niveles, cada uno destinado a una clase social diferente: la Ima Cavea para los más ricos, la Media Cavea para los ciudadanos y la Summa Cavea para los plebeyos. Y en la arena se desarrollaban combates de gladiadores que eran esclavos, prisioneros de guerra o voluntarios que luchaban por la gloria y la libertad. Y también se organizaban venaciones, unas cacerías de animales salvajes traídos de todas las partes del imperio. Estos eventos eran extremadamente populares y la figura del gladiador se convirtió en un símbolo de valentía y resistencia. Y aunque hoy solo se conserva la parte inferior del graderío, la magnitud de este lugar sigue siendo impresionante. Y eso que tras su desuso, las piedras de las zonas superiores fueron reutilizadas para otras construcciones, pero el espíritu de los combates sigue presente en cada rincón. Actualmente, el anfiteatro se puede visitar y es una parada imprescindible para entender la vida cotidiana y el ocio de la antigua Roma. Seguimos nuestro recorrido en el Circo Romano, el mayor de los edificios de espectáculos de la ciudad, con más de 400 metros de longitud y 100 metros de anchura. Este coloso, situado fuera del recinto amurallado, tenía capacidad para, ojo, 30.000 espectadores que venían a disfrutar de las carreras de carros. En esos tiempos, los aurigas, los conductores de los carros, eran verdaderas estrellas del espectáculo. El circo se construyó a principios del siglo I, posiblemente durante el reinado de Tiberio, y su estructura estaba diseñada para albergar carreras de vigas, que son esos carros tirados por 2 caballos, y también cuadrigas, que eran carros tirados por 4 caballos, y estos eran los eventos más populares. Y
la pista central, conocida como la Espina, estaba decorada con obeliscos, estatuas y otras ornamentaciones. Y las carreras eran eventos emocionantes y peligrosos. Los aurigas, que a menudo eran esclavos o libertos, se convertían en auténticas celebridades y lograban acumular victorias. Y los equipos de carreras, identificados por sus colores, rojos, blancos, verdes y azules, tenían seguidores fanáticos. Sí, tenían fans. Y las competiciones eran ocasión de apuestas y celebraciones. El circo era impresionante por su tamaño y por su estructura. En el centro de la arena se encontraba, como os he comentado, la Espina, que era una valla decorada con monolitos y otros motivos que añadían un toque artístico a las emocionantes competiciones. Y hoy en día, el circo cuenta con un centro de interpretación que te ayudará a entender mejor la grandiosidad de este monumento. Este centro ofrece una visión detallada de cómo se desarrollaban las carreras y la vida en el circo. Y ahora cruzamos el emblemático puente romano sobre el Guadiana, que es una estructura que marca el origen y el trazado de la ciudad. Con sus 792 metros de longitud, es uno de los puentes más largos de la época romana que se conservan. Este puente es una maravilla de la ingeniería antigua y un testimonio de la importancia estratégica de Mérida en la red de comunicaciones del imperio. Construido en un vado del río Guadiana, su diseño original incluía 2 tramos de arcos que se unían en una isla central, y a lo largo de los siglos, el puente ha sido ampliado y reparado, especialmente después de una devastadora riada en 1603 que destruyó parte de la estructura. Durante la época romana, el puente fue ampliado varias veces para evitar que el camino se cortara durante las crecidas del río. Por cierto, este puente era una parte fundamental de la Vía de la Plata, una de las principales rutas comerciales y militares de Hispania, que conectaba Mérida con otras importantes ciudades del imperio como Córdoba y Astorga. Y hoy en día, el puente sigue en uso y es un símbolo de la resistencia y la durabilidad de las construcciones romanas. Nuestro siguiente destino es el Acueducto de los Milagros, una obra maestra de la ingeniería romana que traía agua a Mérida desde el embalse de Proserpina, situado a 5 kilómetros de la ciudad. Construido a principios del siglo I después de Cristo, este acueducto debe su nombre a que parece un milagro que aún siga en pie. Curioso, ¿verdad? Y el tramo mejor conservado salva el valle del río Albarregas con una arquería que todavía se alza majestuosa. Los arcos, construidos con una combinación de ladrillo y piedra, alcanzan una altura de hasta 25 metros en algunos puntos. Y este acueducto es una prueba más de la increíble habilidad de los ingenieros romanos y de la importancia del agua en la vida cotidiana de la antigua Mérida. El agua era esencial no solo para el consumo humano, sino también para los baños públicos, las fuentes y el riego de los jardines. El Acueducto de los Milagros es espectacular porque se ve cómo los romanos resolvían los desafíos técnicos de llevar el agua desde largas distancias y mantener una ciudad abastecida. Y muy cerca del Acueducto de los Milagros encontramos el Acueducto de Rabo de Buey San Lázaro, que traía agua también desde arroyos y manantiales subterráneos situados al norte de la ciudad. Y aunque hoy solo quedan 3 pilares y algunos arcos, la conducción subterránea se conserva bastante bien. Este acueducto, construido también en el siglo I después de Cristo, completaba el suministro de agua de la ciudad, asegurando que Mérida tuviera un suministro constante y suficiente. La estructura visible del acueducto, aunque en ruinas, sigue siendo impresionante y da una idea de la magnitud del sistema hidráulico romano y cómo estos reutilizaban materiales para construir nuevas infraestructuras, como ocurrió con el acueducto del siglo XVI, que se levantó utilizando materiales del acueducto romano. Y ahora nos dirigimos al Templo de Diana, uno de los pocos edificios religiosos que se conserva en buen estado. A pesar de su nombre, este templo no estaba dedicado a la diosa Diana, sino al culto imperial. Construidos a finales del siglo I a.C. o principios del siglo I después de Cristo, este edificio formaba parte del foro municipal de la ciudad. De planta rectangular y rodeado de columnas de estilo corintio, el templo ha sobrevivido gracias a su incorporación al Palacio del Conde de los Corvos en la época renacentista. Y el templo está construido principalmente con granito y su frente principal, orientado al foro, estaba formado por 6 columnas llamado hexastilo, rematadas en un frontispicio. Este templo, el Templo de Diana, es un ejemplo perfecto de la arquitectura romana y de cómo los edificios religiosos estaban integrados en la vida pública y política de la ciudad. Y hoy en día podemos admirar la majestuosidad de este edificio que nos transporta a la época de Augusto. Es espectacular. Y si hablamos del popular conocido como Arco de Trajano, es en realidad un arco de entrada al foro provincial construido durante el reinado de Tiberio.
hecho de granito y originalmente recubierto de mármol, este arco se alza majestuoso con casi 14 metros de altura. Y aunque su función exacta es objeto de debate, como os he dicho, se cree que pudo servir como antesala del foro provincial. Y el arco mide 13,97 metros de alto por 5,70 metros de ancho y 8,67 metros de profundidad. Y en su época, el arco estaba recubierto de mármol, lo que le daba también un aspecto más imponente y majestuoso. Aunque la inscripción conmemorativa se ha perdido, el arco sigue siendo un símbolo de la grandeza de la Mérida romana, y es uno de los monumentos más visitados y admirados por los turistas y estudiosos de todo el mundo. Y si vamos a las faldas del Cerro de San Albín, nos encontramos con la Casa del Mitreo, una domus de lujo hallada fortuitamente en los años 60. Construida a mediados del siglo I después de Cristo, esta mansión destaca por sus peristilos con jardín interior y por el célebre mosaico cosmogónico, una representación alegórica de los elementos de la naturaleza presidida por la figura de Aión, una figura de la mitología grecorromana que personifica el tiempo eterno y cíclico. La mansión estaba construida en mampostería con refuerzo de sillares en las esquinas y contaba con numerosas habitaciones decoradas con mosaicos y frescos. Y gracias a su reciente acondicionamiento, hoy podemos visitar esta mansión y maravillarnos con su arquitectura y sus decoraciones que nos ofrecen una visión única de la vida doméstica en la Mérida romana. Y el mosaico cosmogónico en particular es una obra de arte que representa de manera simbólica el universo y los elementos naturales, mostrando la complejidad y la riqueza de la cultura romana. Y ahora vamos a visitar la Alcazaba de Mérida, construida por Abderramán II en el año 835 después de Cristo, que fue la primera alcazaba árabe de toda la península ibérica. Con un recinto cuadrado de 130 metros de lado, esta fortificación controlaba la ciudad y albergaba un gran número de tropas. La alcazaba está situado junto al puente romano del río Guadiana, que es una ubicación estratégica que permitía controlar el acceso a la ciudad, y en su interior encontramos un aljibe, un depósito subterráneo diseñado para recoger y almacenar agua de lluvia. A esta cisterna de agua, filtrada desde el Guadiana, se accedía a través de un doble corredor desde una torre. La Alcazaba es una construcción compleja que combina elementos de la arquitectura militar islámica con estructuras preexistentes de la época romana y visigoda, y su visita nos ofrece una visión fascinante de la evolución histórica y arquitectónica de Mérida a lo largo de los siglos. Y nada, terminamos nuestro recorrido en la necrópolis de los Columbarios, dos construcciones funerarias situadas extramuros de la ciudad romana. Los columbarios son estructuras funerarias destinadas al depósito de urnas funerarias que contienen las cenizas de los difuntos. Su nombre proviene del latín columba, que significa paloma, ya que su disposición con múltiples nichos recuerda a las jaulas de palomas. Y aunque estos no se asemejan demasiado a los columbarios típicos, estas estructuras son el mejor ejemplo de las construcciones funerarias de emérita. Construidas en mampostería y sillería de granito, en ellas se conservan los epígrafes de las familias propietarias, los Baconios y los Julios. Y gracias a estas inscripciones, conocemos el origen y la condición de estas familias, añadiendo otra capa de historia a nuestro fascinante viaje por Mérida. Pensad que las necrópolis romanas eran lugares de descanso eterno para las familias más ricas y poderosas, y sus tumbas estaban adornadas con inscripciones y decoraciones que reflejaban su estatus y logros, y son un testimonio conmovedor de las creencias y tradiciones funerarias de la antigua Roma. Y nada más por hoy. Con este paseo por el conjunto arqueológico de Mérida, terminamos nuestro viaje al pasado. Desde teatros y anfiteatros hasta templos, puentes y acueductos, cada rincón de esta ciudad nos cuenta una historia de grandeza y esplendor. Esperamos que hayas disfrutado con este recorrido tanto como yo. Y seguiremos en una próxima aventura en nuestra serie sobre el patrimonio mundial en España. Y si te ha gustado este vídeo, dale un buen like, y si quieres seguir descubriendo los secretos de nuestra historia, no olvides suscribirte y pulsar la campanita para recibir notificaciones. Y por supuesto, seguirnos en las redes sociales y la web de la Fundación Palar, para estar al día con las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias.